La de ahora y la de ayer, y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un afectuoso abrazo a todos ustedes y un saludo de respeto para toda nuestra amable ciudadanía que nos escucha a esta hora. Efectivamente, el amotinamiento en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi comenzó una hora después de la hora que tenemos en este momento, a las 8 de la mañana. Alias Suzuki y otros reos se abalanzaron a la puerta de ingreso y atacaron con fierros y palos. Los internos protestaban en contra de las medidas que se aplicaban para la ampliación del estado de excepción en estas cárceles, en esta cárcel más concretamente. Asimismo solicitaron se mejore la comida, se amplíe las visitas a los presos. No vamos a permitir presiones de los presos cuando estos servicios ya se han mejorado. Necesitamos tiempo para continuar cambiando algunas cosas en las cárceles, dijo el director de la Dirección de Rehabilitación, general Edmundo Moncayo. El paisano y las autoridades confirmaron que después de 4 horas se logró el control total de los pabellones. Y dijeron que 2 presos fueron asesinados y un policía quedó malherido. El uniformado fue trasladado de emergencia a la ciudad de Quito por contusiones en la cabeza y una herida con arma cortopunzante en el pecho. Alias Suzuki, quien lideró el violento hecho, fue uno de los reos asesinados por todos sus compañeros en la mismísima celda. Según datos oficiales, pertenecen a los choneros. En 17 años fue detenido 8 veces. Actualmente estaba involucrado en asesinato y tráfico de drogas. Yo quiero presentarle un saludo de bienvenida al doctor Armando Camino. Él es un psicólogo que nos podría contestar por qué llegan a esta situación psicológica los detenidos en las cárceles ecuatorianas, que todas son iguales, no tan complementarias, no tan educativas, si cabe el término, sino que son cárceles naturalmente de alta seguridad, con prohibiciones y limitaciones que generan en el comportamiento de los presos, de los detenidos, circunstancias psicosociales muy importantes, como la que nos describe el respetable psiquiatra o psicólogo, señor doctor Armando Camino. Comenzamos con usted, Armando. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me envío muchos saludos. Sí, hay varias condiciones que deberíamos hablar nosotros en las instituciones penitenciarias. Primero, para recordarle un poco,
Yo trabajé muchos años en los centros penitenciarios, manejando unas áreas que era, pues correspondía a la psiquiatría, ¿sí? Y los cambios de comportamiento intrapenitenciarios. Y se manejaron varios procesos y varios módulos en el sentido de dar el soporte desde el inicio del arresto, el internamiento y los procesos de manejo intracarcelarios a largo plazo. Uno de los problemas que se observa realmente en el momento del ingreso es la ruptura, ¿sí?, entre el contacto, ¿sí?, de la vida social normal y el contacto de la vida social ya intrapenitenciaria. Antes de ser arrestados, los derechos, las obligaciones correspondían a un entorno social bajo una responsabilidad de las normas, principios y valores a los que estamos expuestos normalmente en la vida diaria. Desde el momento de la ya internación, esos derechos se los pierde y se adquieren nuevas reglas, o nos sabemos someter a nuevas reglas, a nuevos comportamientos manejados por otro tipo de personas que tienen otro tipo de reglas, principios y valores. Y uno de ellos es la supervivencia. Y otra de las cosas que también comenzamos a observar en la vida penitenciaria fue el hecho de estar arrestado genera el modelaje aprendido de otras personas que estaban ya arrestadas. Entonces se comenzaron a generar nuevos procesos psicoterapéuticos de apoyo en la convivencia de los internos intracarcelarios. Hay varias enfermedades que se presentan intracarcelariamente. Una de ellas es el trastorno de adaptación, que puede ir hacia los síntomas de ansiedad y síntomas depresivos. El estrés agudo es el temor y el miedo del arresto y se genera cambios importantes en el comportamiento, ¿sí? Y el otro, los cambios reales, inclusive la psicosis carcelaria, el virus internos que al estar arrestados generan cambios importantes en la adaptación y la desadaptación a la vida diaria. Comienza a generar ideas de daño y perjuicio, ideas paranoides de daño y perjuicio o de muerte, las alucinaciones. Entonces, hay una serie de enfermedades que se presentan. Pero ¿qué reúne la psicosis carcelaria? ¿Qué reúne en el comportamiento individual de los internos? Especialmente que ellos conocen, advierten y entienden que van a estar prácticamente lo que les resta de vida, en muchos casos, o penas o penalidades de dilatado tamaño o periodo. ¿Qué suscita eso con un poquito más de claridad para el resto de personas que le estamos escuchando, doctor Camino? Claro, a ver, todos los seres humanos tenemos una actitud primitiva de atacar y huir. Esa actitud primitiva que la tenemos todos nosotros, la seguiremos teniendo siempre. El proceso del crecimiento y la vida social que hemos ido adaptando a lo largo del tiempo nos ha llevado a otra de depender de cierto tipo de conductas sociales. Cuando aparece el encierro, el acorralamiento, y está sometido permanentemente a estímulos severos de presión social, comienza a generar que esa actitud primitiva que tenemos todos los seres humanos de atacar o huir se prende. Sumado al modelaje, o sea, la conducta que tiene todos los internos alrededor mío, me influye a que mi conducta comience a cambiar y comienza a aparecer la que tiene que ver con ira, violencia, rechazo, y esas conductas compulsivas, ¿sí?, de autoagresión y heteroagresión, porque estoy sometido a un nuevo modelo. Lo que se ha recomendado siempre es generar procesos psicoterapéuticos para la readaptación al nuevo modelo de vida que es el intracarcelario. Entonces, estos modelos nuevos, si siempre hay personas que se llaman premórbido, yo tengo algo antes de este acceso y está apagado. El momento que dentro de la institución carcelaria se comienza a aprender, si existirían modelos psicoterapéuticos o modelos psicológicos de acompañamiento, de reeducación, de terapias ocupacionales, terapias recreativas y la psicoeducación, eso ayuda a mitigar muchísimo
las conductas expansivas de ciertas personas. Yo le decía de la psicosis carcelaria, tan es intensa la desadaptación a la institución carcelaria, ¿sí? Porque las normas no son nuevas. Y aquí, hasta que yo me adapte a esto, comienzo a generar cambios importantes en mi comportamiento y comienzo a generar un mundo aparte, en donde yo vivo mi propia realidad, con mis propias normas, principios y valores, y comienzo a generar ideas de daño y perjuicio, sentirme afectado, amenazado, de que la gente le quiere hacer daño, ¿sí? Que la gente está planificando algo, y comienzo también a generar otros cambios sensoperceptivos, como son las alucinaciones, comienzo a escuchar voces, ver cosas raras, imaginarme cosas que no existen. Eso me lleva también a tener conductas violentas. Pero pienso que ahora toda esta conducta que se está generando es un modelo de rechazo. ¿Qué delirios aquejan al punto que los enseres, ellos buscan quemarlos? Es que esa es la conducta primitiva que tiene el ser humano. Esa conducta primitiva es lo que llega a generar el rechazo. Y lo segundo, demostrar la capacidad de poder que yo puedo estar generando o ya tengo dentro de las instituciones carcelarias, amedrentando a los grupos paralelos que existen dentro de las cárceles. ¿Alguna cosa con el humo? ¿Perdón? ¿Alguna relación, digamos, de la psicología de los detenidos con el humo, con el incendio, con el fuego, con la desorganización, con el acabose de todo? Es que esa es la manera de nosotros comunicar. La comunicación no verbal, hay la verbal y la no verbal. La comunicación no verbal se realiza de varias formas. Una de ellas, mientras más intensa es la forma de yo llamar la atención, y el prender fuego, el humo, la sensación de asfixia, genero más temor y más miedo, más el encierro, causa mucho más daño, y la connotación social es mucho más intensa que hacer otro tipo de conducta intracarcelaria. ¿Qué buscan demostrar con el amotinamiento subiéndose, por ejemplo, a los techos de la penitenciaría? Esa es la idea de conseguir el poder. No nos olvidemos que las eras anteriores, el sinónimo de poder era coronar una montaña y demostrar la presencia nuestra adelante de la montaña y demostrar que nosotros hemos conquistado esta montaña. Y hemos demostrado poder realmente. Pero realmente los amotinamientos que se han tenido, y ha habido muchos en este país, ¿sí? Y tenemos que son emergencias médicas, emergencias psiquiátricas, es el hecho de que la conducta primitiva se prende. Hay que buscar mecanismos que traten de ayudar a bajar estos procesos de impulsividad que llevan a causar muchísimo daño. Mientras más daño causen al entorno, mayor capacidad de poder y manejo lo tengo. Entonces esta comunicación no es una forma de rechazo, es una forma de ira, es una forma de temor, una forma de miedo, una forma de tratar de conseguir sus derechos, obligar a la parte social de que sus obligaciones, sus derechos sean orientados hacia el bien común del interno carcelario. No son animales, los presos son humanos, gritaban, dice la crónica, las mujeres. Ellos necesitan agua, necesitan alimentos de calidad. Cualquier cerebro humano procesa eso y dice, tienen razón. Yo creo que hay algunas falencias muy críticas en las cárceles ecuatorianas este mismo instante. Comparto con el respetable, con el saludo a todos, a Paulina, a Cecitar y a Pablo, diferentes dimensiones de estudios, penalistas, psicólogos, en fin, y experimentado auscultador de estas realidades, con un guión que él mismo ha elaborado desde hace muchos años. El doctor Montúfar nos dice en comentario lo siguiente. Comentario inaugural, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Un gusto poder compartir con usted, con
Paulina, con Pablo, este panel, y un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Una pena, ¿no? Esta circunstancia de las cárceles ecuatorianas. Yo creo que en realidad esta crisis es una crisis que viene ya desde hace algún tiempo, y me parece que lastimosamente hasta ahora el gobierno no da con una solución que realmente permita encontrar o mirar una luz al final del túnel. Creo que en los últimos meses se ha discutido el tema carcelario. Yo no soy un experto, no conozco el tema en profundidad, pero ha habido voces que han hecho críticas, yo diría, bastante serias a lo que se ha venido haciendo. ¿De qué orden las críticas? Bueno, en el sentido de que en realidad, sobre todo el personal que se escogió o el equipo encargado de todo el sistema de rehabilitación no tenía el conocimiento y la probidad, el conocimiento básicamente para llegar. Es un ex general de policía. Pero creo que en realidad estamos ante una situación que se sigue agravando, y que en realidad nos llama a la atención hacia reflexionar sobre todo el sistema penal en realidad. Cómo las cárceles hoy se encuentran atestadas, llenas de personas privadas de la libertad, en una situación realmente inhumana. Así que yo creo que en realidad esto nos debe llevar a un debate mucho más profundo. No podría ser una opinión mucho más profunda, porque es un tema que no conozco en profundidad. Paulina Araujo, penalista distinguida, académica, experimentada, jurista. ¿Qué nos dice de las cárceles, Paul? Don Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, estar doctor. Aquí con Pablo, con César. Con Pablo también, penalista, colega. Claro que sí, fue mi profesor recién. Y pues claro, la situación de las cárceles. Ha tenido un profesor jovencito. Claro. Es darnos cuenta que el Estado no tiene el control, pero más allá de eso, que ni siquiera lo que nos vendieron como las cárceles del milenio, que funcionaban muy bien, que esto era una de las grandes obras, tampoco eso funcionó, al punto en que, pese a que estamos dentro de una declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario, vemos que el Estado no atina ni siquiera a dar los servicios básicos a las personas privadas de su libertad. Y parece que olvidan nuestras autoridades que el Estado es el garante directo de lo que les pase a los presos, de su vida, de su salud, porque una persona así esté en la cárcel jamás pierde su dignidad humana. De ahí que, como bien lo dice César, el tema requiere de conocimiento de derecho penal ejecutivo, es decir, saber cómo ejecutar las penas, cómo llevar a una rehabilitación, a una reinserción. Pero adicionalmente, la justicia también manda a la cárcel a gente que es inocente, les gusta abusar de la prisión preventiva. No todas las personas que están en la cárcel están cumpliendo una pena. Entonces, yo sí pienso que de una vez por todas el Estado tiene que responder, tanto con las autoridades a cargo del sistema de rehabilitación y reinserción social, pero también con la justicia. La justicia, al fin de cuentas, es la que está mandando el gran número de personas que generan este hacinamiento, y no hay respuesta alguna. Y ya le digo, lo que más preocupa es que no hay ni siquiera una garantía de dignidad humana a las personas que están privadas de su libertad. ¿Qué piden? Piden agua, piden comida. Y haber llegado a ese punto y que el Estado siga sin responder y que solo piense que es cuestión de militarizar las cárceles y que el estado de excepción solo tenía que centrarse en mandar más policías, en mandar militares, para esto yo pienso que es desentenderse. Y lamentablemente también han pasado varias autoridades, no han estado el tiempo suficiente, aunque eso no es pretexto, que parece que no tienen claro cuáles son las necesidades incluso. Le escuchaba yo ayer al doctor Ricardo Camacho, que decía que al parecer ni siquiera tienen el tiempo o la seriedad necesaria para sentarse y ver qué es lo que se necesita, cuántas cámaras están dañadas, qué habitaciones no están habilitadas. Y adicionalmente, incluso un censo, quiénes están en mínima, en media, en máxima seguridad. Entonces, si no hay estadísticas claras de qué es lo que tenemos y los problemas que hay que enfrentar, por más declaratoria de emergencia, el Estado sigue en deuda y esto nos va a generar responsabilidades internacionales. ¿Quién nos puede decir o qué nos puede decir
El resultado de analizar el amotinamiento, donde resultan, doctor, 2 presos francamente asesinados. ¿Por quiénes? Asesinados por los guardias, por ellos mismos, queda en el enigma la autoría de estos asesinatos, y son a los cabecillas, en las personas de los cabecillas. ¿Qué pudo haber ocurrido o qué inventario podríamos sospechar, por lo menos? Bueno, muy buenos días, licenciado Rosero, buenos días. Doctor Pablito. Paulina, buenos días, César, es un honor compartir este panel con ustedes. Empezando con este tema de las cárceles que lo han traído a colación, es un tema bastante preocupante. ¿Quiénes fueron los responsables de las muertes de estas personas? No de las de ayer, sino de todas las que se vienen cometiendo en los últimos meses, que ya no sé si suman unas 30 personas que han muerto dentro de las cárceles. Es un número escandaloso. Claro, la Fiscalía tiene la competencia para investigar quienes cometen estos delitos, pero no nos olvidemos de una cosa. Cuando los privados de libertad, o mejor dicho, todos los privados de libertad, ser unas personas, digamos, de atención prioritaria para el Estado, están bajo la custodia del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, finalmente, de una u otra forma, el responsable es el Estado ecuatoriano de la vida de estas personas. Sobre la crisis carcelaria se ha dicho mucho. Recuerdo varias entrevistas, varias decisiones, estados de excepción, etcétera, etcétera, pero a mí me parece que el Estado no está tomando ninguna medida. ¿Cuáles concretamente las medidas que se están realizando para prevenir o para evitar estas muertes al interior de las cárceles? Y nosotros vemos que hay un estado de excepción que no ha servido para nada. Entonces ahí seguramente hace falta ya un cambio de timón. Seguramente la persona que está al frente no tiene las condiciones necesarias para hacerle frente. ¿Qué otra alternativa tendría como práctica? Mire, licenciado Rosero, hay que ser muy honestos en este tema. A mí me han invitado a opinar varias veces de este tema, pero uno lo ve desde el derecho penal. Claro. Y la cuestión de las cárceles no necesariamente es desde el derecho penal. Penalistas. A mí me parece que este es un problema en el cual no hay la suficiente capacidad, educación, formación en las personas que están al frente de aquello. Yo, por ejemplo, no me siento en la capacidad. ¿Cómo funciona esto en otras Rosero, sociedades? Le digo, yo no me siento en la capacidad, por ejemplo, de decir cómo atender los temas de seguridad, pero sí vemos cosas elementales que no se están tomando en cuenta, porque la principal causa para los problemas que dan las cárceles es el hacinamiento, y eso sí se resuelve desde el derecho. ¿Por qué el hacinamiento? Porque hay un abuso de la cárcel como solución a todos los conflictos en la sociedad, y porque hay un abuso de la prisión preventiva como una medida cautelar. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, pues los jueces tienen que cumplir la Constitución y la ley, no dictar prisiones preventivas para todos los casos, y esto yo sé que va a sonar impopular, porque en las redes sociales, en las conversaciones de la familia, del cafetín, la gente espera que la justicia responda con cárcel para todo. Pero esto no es lo que dice la Constitución. La cárcel es el último recurso que tiene el Estado para solucionar los conflictos. Entonces, 2 medidas. Este momento es el primero. Este momento, 2 medidas urgentes que tiene que tomar el Estado ecuatoriano. La primera, un indulto. No a los asesinos, a los violadores. Un indulto a las personas que cumplan las características por las cuales puedan salir otra vez en libertad e integrarse a la sociedad. Verbigracia, ¿cuáles podrían ser los candidatos? Los principales candidatos son los microtraficantes, licenciado Rosero. Yeah. Ellos son los primeros candidatos, porque son personas que en su gran mayoría están por sus adicciones, no necesariamente porque constituyen un peligro para la sociedad. Y lo segundo, una coordinación con la función judicial a fin de que se aceleren los procesos de prelibertad. Aquellas personas que han cumplido los requisitos para salir en libertad siguen en la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay una coordinación, porque no hay un buen manejo de información, y entonces tenemos un hacinamiento que provocan este tipo de situaciones. La academia, ¿qué nos debe en términos de formación de jueces? De jueces de primera instancia, de jueces de procesos más serios, más complejos. Y peor de pensar que la academia va a prepararnos a enfrentar estas manifestaciones de gente que radicaliza su protagonismo en contra de la sociedad y de la seguridad de todos, de ellos mismos inclusive. Sí, mire, yo creo que tanto Paulina como Pablo han mencionado un tema que es muy importante y creo que está presente un poco en el imaginario de muchos ecuatorianos que yo creo que también asediados,
constantemente amenazados por temas de seguridad, han ido generando, o hemos ido generando una visión, una opinión, digamos, generalizada, en la que apareciera la cárcel, la prisión preventiva, la prisión en general, como la solución a los problemas de seguridad, a múltiples problemas sociales. Y creo que ese imaginario, esa visión, ha ido acompañada con una legislación en el ámbito penal que ha ido abriendo esos caminos. Y me parece que eso es lo que hoy, de una u otra manera, no digo que ahí está la única causa, está una de las causas, en este momento a todas luces nos demuestra que nos lleva a una situación de crisis, que de no tomarse decisiones como las que Pablo acaba de sugerir, que me parece interesante reflexionarlas, no van a tener solución, porque el problema del hacinamiento es un problema que tiene que ser resuelto precisamente a través de los instrumentos legales que puedan abrirse en función de permitir que muchas personas puedan, por la vía legal, siguiendo el debido proceso y los principios jurídicos, recuperar su libertad y abrir espacio en las cárceles, resolver de alguna manera este problema. Pero por otro lado está esta conciencia social, esta conciencia ciudadana que en cambio presiona porque exista cada vez más detenidos, porque existen en las cárceles cada vez más presos. Entonces yo creo que en realidad este debate al que nos debe llevar esta crisis carcelaria que vivió el país, pasa por decisiones de las autoridades, por supuesto, pasa por una reevaluación de el uso de mecanismos penales por parte de los jueces, pero pasa también por una conciencia de la sociedad respecto a cuáles son las verdaderas complejidades de los problemas que tiene la sociedad y las soluciones que pueden haber. Por supuesto que la cárcel o la privación de libertad es una de ellas, por supuesto que sí, es una extrema en un Estado constitucional. Debe ser una de las medidas extremas. No hay que renunciar a ella. El Estado tiene el derecho, por supuesto, a usarla, pero no de abusar de ella, porque el abuso de ella, me parece a mí, ha conducido a esta crisis que ya, me parece a mí, después de lo que vimos ahí, y no solamente lo de ella, lo que ha sucedido en estos días. Yo creo que pensar en 30 muertos o 30 personas que han perdido su vida en los últimos meses es una cifra realmente escalofriante. No sé si tenga precedentes, el Ecuador por supuesto no tiene precedentes, no sé si tenga precedentes en América Latina en porcentaje con el número de detenidos, cuánto significa esto, pero creo que nos debe llamar es un fortísimo llamado de atención, una alerta roja que creo que los ecuatorianos hoy frente al que los ecuatorianos tenemos que responder. Doctor Araujo, ¿cómo evitar los amotinamientos de aquí para adelante? Muy difícil. Muy complejo. Es que ya hemos reflexionado, si no se les está garantizando los servicios más básicos. Y lo que más duele es que parece que no se dan cuenta las autoridades, que las personas que están en las cárceles, cuando cumplan su pena, van a salir. ¿Cómo van a salir primero si ni siquiera se les está garantizando su integridad, su salud o su vida? Y segundo, al no haber una adecuada rehabilitación, va a haber un alto índice de reincidencia. Entonces, gente que es cliente frecuente del sistema penitenciario, que entra y sale, cada vez cometen mayor cantidad de delitos. Entonces, se nota un descontrol y una falta de política criminal de parte del Estado. Ahí está la cosa. Es que ya le digo, ¿cómo primero prevenir delitos? Una vez que se dan los delitos, la función judicial, en verdad, a los reales responsables debe mandar a la cárcel para no tener socialmente esa sensación de impunidad, de justicia selectiva, de que solo quien no pudo pagar un abogado o la criminalización de la pobreza son los que engrosan las filas de las personas privadas de la libertad, mientras que los delincuentes económicos nadie les topa. Y luego, ya una vez que están en el sistema de rehabilitación social, ver cómo el Estado garantiza que cuando esas personas cumplan con su pena, no vuelvan a delinquir. Entonces, todo un círculo en el cual sí, quienes tienen la batuta para ir tomando las decisiones es el Estado ecuatoriano. Esa es la política criminal. El Consejo de la Judicatura y las mismas fiscalías, la justicia ecuatoriana, en todo caso, tienen misiones no cumplidas respecto a conformar élites que manejen estos escenarios, élites judiciales, inclusive en los tribunales. Claro, es que desde mi punto de vista no es tanto de élites, sino que
todos los funcionarios del Estado, llámele fiscalía, juzgados, los funcionarios que trabajan en los centros de rehabilitación social, se entiende que todos deben tener primero la formación, luego la vocación de servicio. Insisto, no estamos tratando con cosas cuando hablamos de personas privadas de la libertad. Son seres humanos que, insisto, volverán a la sociedad más temprano que tarde. Pero vea, si usted observa las listas de académicos o de catedráticos en las universidades, no encuentra usted formados en estas materias, a ninguno. Son abogados convencionales. Muchos de ellos máximo penalistas, que es ya decir bastante. Pero en la academia, ¿qué son los penalistas en este momento? Frente a los delitos que han crecido, que han prosperado en complejidades, digamos. Perdona que diga, han progresado. No, sí, es que cada vez las formas delincuenciales van cambiando. Usted ve ahora, que era el tema que nos convocaba esta mañana, ya no son personas como tal las que delinquen, sino es el uso de empresas para tratar de dar apariencia ya vamos así, de licitud. Pero adicionalmente, y ya para darle una contestación respecto a lo de las cárceles, hay países que les ha dado un muy buen resultado, especialmente cuando hay capacitación en criminología, que es la psicología del delincuente. Psicólogos forenses también han hecho un muy buen trabajo para llevar adelante todo el problema penitenciario, porque sí, o sea, es más, si uno revisa nuestro Código Orgánico Integral Penal, los ejes de tratamiento de las personas privadas de su libertad no solo es penal. O sea, no estamos hablando ya, es más, el círculo penal se cierra, se entendería, y están cumpliendo su pena. Pero ahí, ¿quiénes son los que entran? Psicólogos, sociólogos, incluso antropólogos, para ver incluso qué relaciones se están fomentando con los privados de su libertad y sus familias, por ejemplo. A muchos que los mandan a la tacunga, sus familias están lejos para ir a visitarlos. ¿Usted cómo garantiza que esa persona luego se reinserte en la sociedad si está aislado incluso de su familia? ¿Qué tipo de vida tienen dentro de las cárceles? Nuestras cárceles, estas grandes cárceles, nacieron mucho con la idea de que se iba a dar educación dentro, de que iba a haber un real tratamiento para garantizar que esas personas, insisto, no vuelvan a delinquir cuando regresen a la sociedad. Pero al parecer todo ha quedado en nada. O sea, el espectáculo doloroso que constatamos el día de ayer, los presos en el techo, los familiares desesperados, familiares que incluso se ven sometidos a que los extorsionen, actuando que les pidan como barras, dinero. ¿no? O sea, y el Estado expectante, tratando de decir, bueno, ya vamos a solucionar, no, mire, ya el director o el encargado, el nuevo secretario, ya está ahí, ya fue la policía, ya fueron las ambulancias, pero es un estado reactivo tardío. Es el cuadro. O sea, no hay una clara decisión de cómo van a enfrentar el problema. Describirlo. Quizás Ese es el cuadro. O sea, ni siquiera saben cuál es la situación real. Lo ven de lejos y piensan que a través de ruedas de prensa o comunicados el problema se ha solucionado y el problema se está agravando. Y es un problema que, insisto, nos va a generar a todos responsabilidad del Estado, ¿no? No sé, Pablo, Sí, ¿tiene quizás algo? un comentario final Sí. y retomo un tema que mencionó Paulina relacionado a la política criminal. Sí. El problema que ha habido en nuestro país es que no ha existido política criminal, o la que ha existido ha sido una política altamente represiva. Cuando la violencia es la primera respuesta a cualquier problema, esa es una respuesta torpe. Tenemos que pensar de otra forma, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en política criminal, la política de la derecha de este país o de la izquierda de este país es exactamente la misma. Una política altamente represiva. ¿Qué diferencia existió en el pasado reciente entre lo que proponía, por ejemplo, un José Serrano, que era el adalid frente a la delincuencia, frente a Cintia Viteri, por ejemplo, del Partido Social Cristiano? Eran propuestas exactamente similares, porque siempre nuestros políticos han pensado en el votante, y entonces al votante siempre le va a traer esta idea de la víctima, de las cárceles, de la seguridad, y entonces la única propuesta que tienen es la violencia. Más cárceles, y de más la cárceles, contundencia, más ¿no? jueces, solo de esa forma. Pero mire usted, tanto no ha habido política criminal en este país, que en la época de mayor bonanza económica en este país, cuando había Secretaría de Intergeneracional, no sé cuánto, Interespacial, etcétera, Todos los etcétera, inventos del no correísmo. existió una secretaría o un ministerio o una subsecretaría de prevención del delito.
¿Cómo es posible que algo tan importante no haya sido ni siquiera pensado por el poder político de nuestro país? Porque claro, cuando se piensa en seguridad, solo se piensa en cómo sancionarla. No se les ocurre que hay que prevenir los delitos. Y sobre esto, Gonzalo y César y Paulina, tenemos experiencias increíbles muy cerca. Por ejemplo, en Medellín. Medellín fue la ciudad más peligrosa del mundo en los años 90. Hoy es una de las ciudades más seguras del mundo. Es una maravilla cómo funciona Medellín. Vamos a ver esta quisito, ¿cómo lo hicieron? No lo hicieron pues saliendo a matar, a meter presa a toda la gente, como es lo que se piensa en nuestro país. Creo que lo hicieron, ahí sí, las élites. Oh, pensándolo, pero por supuesto, si usted se refiere a las élites cuando dice que tienen que haber cabezas, que tienen que estar pensando y tomando decisiones, bueno, así mismo es. Sí. Tiene que haber gente que tiene que pensar en esto. Y es cierto, usted decía en algún momento, ¿qué ha pasado con la academia? La academia está en deuda respecto del tema de derecho penitenciario. Eso es una verdad. En derecho, en la universidad, con Paulina también es docente, somos docentes. Claro. No hay una materia, por ejemplo, de derecho de ejecución códigos penal. Y códigos. Lo que pasa es que tampoco esto corresponde al derecho. La prevención de los delitos no corresponde al derecho. Es una solución integral, donde tiene que haber salud, educación, deporte, cultura. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en Medellín, ¿qué hicieron? Pusieron en todos los barrios, en la mayoría de los barrios, centros de teatro, de obras de teatro. O sea, para que les enseñen a actuar y a montar sus obras de teatro, de tal forma que se conviertan ellos en potenciales artistas, pero buenos. No como acá que les ponemos una cancha en el parque central del pueblito y los dejamos botados ahí. Igual van a fumar o van a perder el tiempo en estas canchas. Hay que darles un acompañamiento. En los 90s en Nueva York, cuando había tanta violencia en Nueva York, ¿qué hicieron? No sé si ustedes se acuerdan, los campeonatos por las noches de básquet callejero, del streetball. No sé si se acuerdan ustedes. Jugaban básquet en unos campeonatos tremendos con toda la organización, inversión privada, medios de comunicación, y de tal forma que esa gente, esos muchachos que estaban tendientes hacia la delincuencia, ahora estaban ocupados jugando básquet y ganando dinero. Entonces, hay salidas inteligentes. Claro que esto no es gratis. Esto no es gratis, pero cuando tuvimos el dinero, a nadie se le ocurrió siquiera pensar en cómo prevenir los delitos. Bueno, dejemos esto un poquito a un lado y preocupémonos de lo que fue motivo de mi invitación. La invitación era para, con el ejemplo, si podemos llamar ejemplo, o más bien con el referente de Sinohydro, que es una empresa china, que declaró los sobornos de Alianza País en sus impuestos. Esa es la parte importante. Declara los sobornos de Alianza País, no sé si los chinos lo hicieron, digamos, con audacias del juego, no sé, o simple y llanamente esto brotó espontáneamente. Entonces, las declaraciones tributarias de la constructora china reafirman el caso de los sobornos en el cuatrenio del 2012 al 2016. Los grandes contratistas del Estado precisamente fueron los que financiaron la propaganda de Alianza País. ¿Qué propaganda que tenían? Los creativos creo que se quedaban frustrados, no frustrados, sino más bien debiéndonos creatividades mejores, porque había plata para premiarlos en la creatividad cualquier cantidad. Ahí surge una Laura Terán, la exfuncionaria de la Presidencia de la República, encargada de llevar las cuentas de esos aportes. Registró, digamos ella, en sus informes, que Sinohydro pagó 6 facturas que sumaban en ese tiempo los $180,000. El Universo constató que esas facturas constan en las declaraciones tributarias que la compañía china presentó al Servicio de Rentas Internas, al SRI. Y el diario El Universo traía en estas últimas ediciones
un contenido de una entrevista a los representantes de Sinohydro, que respondieron que están colaborando en este momento con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Esta firma construyó la hidroeléctrica, la famosa Coca-Codo Sinclair, en la que se detectaron fallas técnicas en su mismísima inauguración. Estoy leyendo una crónica del diario El Universo que dice: los registros de la señora Terán indican que Sinohydro cubrió la factura número 4749 emitida por Ecuaprom en enero del 14 por $33,600. $33,600 destinada a la elaboración de material publicitario impreso. Esta factura, me permiten una lectura de esta crónica, con los mismos datos consta en las declaraciones de la firma china. A la fecha de la factura, la campaña para las elecciones seccionales estaban en pleno apogeo. Ecuaprom realiza estampados, está ubicado en el Parque California, en la vía Daule. Sus dueños están aquí, sus nombres. Es un señor Chamba Río Frío y Gómez Cano. No quieren responder a una solicitud de entrevista que le formuló el diario porteño El Universo. Pero otras facturas que coinciden íntegramente tanto en los archivos de Alianza País como en las declaraciones de Sinohydro corresponden a los proveedores Josué Hernández García y Charlie Alberti Producciones. El primero facturó 20,160 a Sinohydro en enero del 2014 para producir 4,000 metros cuadrados de publicidad en lona. Este diario no pudo contactar con Josué Hernández. No es obviamente el de los pelagatos, porque él se llama José. No, es un vacile matinal para Pepito. El primero facturó, ya. Ese mismo día, Charlie emitió la factura 103 por 23,800 para que Sinohydro pague por un servicio de catering. Estas son las prácticas publicitarias en las que había una demanda fantástica. Otro involucrado que aquí se menciona en esta crónica es Alonso Guerrero Aliauri, representante del grupo artístico Pueblo Nuevo. Le conocen como señor Guerrero, lo dicen en diminutivo, lo ubican de otra manera. Bueno, pero el grupo Pueblo Nuevo, donde cantaba Galo Mora Vid, ex dirigente de Alianza País, los archivos de ese movimiento político muestran que Guerrero emitió facturas a Sinohydro por cantidades ya más o menos significativas, importantes. Guerrero, el accionista mayoritario de esta empresa aparentemente familiar de nombre Ecosonido Compañía Limitada, es el que provee, doctor Montúfar, y usted publicó una denuncia gigante sobre estas prácticas que va a hacer el favor de recordarnos. Sí, porque yo Muchas para gracias, leer Gonzalo. la crónica no estoy esta mañana. Muchas gracias, Gonzalo. Yo quisiera partir por algo que Paulina dijo hace un momento. Aquí estamos frente a un tema, ante una modalidad, ante una forma de corrupción que va más allá de lo que podríamos entender la corrupción tradicionalmente entendida.
Ya no estamos hablando de personas que de manera aislada, excepcional, funcionarios públicos, empresarios, incurren en actos ilícitos. Estamos hablando de un sistema de corrupción. Con testaferros. Estamos hablando de un sistema en el que ya no participan solamente personas naturales, sino que participan personas jurídicas. Y esto es muy importante, Gonzalo, porque en este momento en el que se han desatado y la Fiscalía viene investigando varios casos, tiene varias investigaciones, no solamente ya en fase de investigación, sino en algunas incluso en instrucción. Por ejemplo, el caso ex Arroz Verde, sobornos 2012-2016. Viene la pregunta de hasta dónde las empresas van a ser vinculadas a estos procesos. Y esto es el tema central. Porque estamos en este momento hablando del caso de Sinohidro. Hay ya un listado de empresas contratistas del Estado por enormes, cuantiosísimos contratos durante la época de la Revolución Ciudadana. Y está el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht es paradigmático porque esta empresa hasta ahora no ha sido vinculada a ningún proceso, Yo he presentado 2 denuncias a la Fiscalía, en las 2 he pedido la vinculación de Odebrecht, tanto en el de delincuencia organizada como también en la del reabierta por el Metro de Quito y últimamente también por el de la Ruta Viva. Entonces, estamos ante una situación en la que, por supuesto, está muy bien y la Fiscalía tiene que investigar y ojalá esos procesos continúen hacia la fase de juicio y sean sentenciados las personas, los funcionarios que recibieron los sobornos, que fueron beneficiarios, fueron parte de este pacto colusorio, como podríamos llamarlo, pero también tienen que ser los que dieron los sobornos, los que pagaron los sobornos. Entonces, creo que aquí esa es la única manera de llegar realmente a una posibilidad de que tengamos justicia y reparación. En el caso de las empresas, a mí me preocupa muchísimo el caso de Odebrecht, que es en el que yo he estudiado. Sí. Fíjese el caso del municipio de Quito, que me parece que es importante. Porque en el caso del municipio de Quito estamos hablando del contrato más grande de Odebrecht en el Ecuador en la última década y el más grande de Odebrecht en toda su historia. Uno de los más grandes en América Latina para Odebrecht en la última década, $2.000 millones, $2.009 millones para la construcción del metro. Ahí tenemos a la empresa Odebrecht y tenemos al municipio de Quito. El municipio de Quito es el que debe representar a las víctimas. ¿Quiénes somos las víctimas? Los ciudadanos quiteños que hemos sido afectados, representados por el municipio. ¿Y qué es lo que sucede últimamente? La Procuraduría, bajo el liderazgo del procurador, ha iniciado un proceso de conversación con la empresa Odebrecht, junto a la fiscal, junto al contralor, junto al secretario anticorrupción. Y el municipio de Quito está ausente. El alcalde de Quito dijo que él no iba a interferir en estos temas. Él tiene la obligación de intervenir en estos temas. Y tiene que liderar un proceso para que en realidad exista realmente frente a la empresa. Es el que tiene obligación. Por supuesto, tiene la obligación. Él no puede mirar a otro lado. Él tiene que ser, yo creo que él debería incluso plantearse la posibilidad de ser acusador particular en el momento ya. ¿Por qué se corre Yunda? Yo no sé. Es válida mi pregunta. El punto aquí es que hay una responsabilidad de las empresas. Hay una responsabilidad de los funcionarios públicos que recibieron sobornos. Nos enfocamos muchísimo en los funcionarios públicos que recibieron sobornos y eso está muy bien. Pero no podemos olvidarnos de las empresas porque tenemos que pensar en la justicia y tenemos que pensar en la reparación. Entonces, este es el tema que a mí me preocupa. Pero ¿qué tenía organizado la administración Correa en la justicia? Que él se confiaba mucho para decir estas expresiones, como que lideraba una fase ejemplar de buena práctica en el seguimiento de estos contratos de obra pública. Él decía, siempre nos ha sacado en cara, que me comprueben. Si alguien me muestra y yo he tomado 20 centavos que no son míos, me pego un tiro. Otra vez cita. Si alguien me muestra y yo he tomado 20 centavos que no son míos, me pego un tiro. Si alguien me muestra que yo he tomado 20 centavos, me pego un tiro. Lo que ocurre es que en estos tiempos, doctor Montúfar, no solamente son 20 centavos,
están llegando a conocimiento de la fiscal general del Estado unos capítulos que se le olvidaron a Correa y que él les tenía bien librados, bien camuflados, y que ahora están apareciendo cronológicamente y usted puede referirse a ellos. Bueno, yo lo que le diría al expresidente Correa es que ya está demostrado. Ya está demostrado, y yo de ninguna manera estoy diciendo que se pegue un tiro. Yo creo que él tiene que responder ante la justicia ecuatoriana e internacional, porque son delitos transnacionales. Estamos hablando de delitos transnacionales. En el caso Sobornos 2012-2016, la evidencia que aparece precisamente en el cuaderno de la secretaria de la presidencia, Laura Terán, son precisamente autorizaciones del expresidente Correa, bajo un seudónimo que en este momento no recuerdo, SP, señor presidente, señor ¿no es cierto? presidente, En el que está autorizando precisamente el pago a terceros de fondos conseguidos de manera ilícita, porque las empresas no pueden donar para campañas electorales, está prohibida, pues aquello está prohibido en el Código de la Democracia y en la Constitución. Por lo tanto, estamos hablando de que en realidad eso ya está demostrado. El señor Correa no tiene que pegarse un tiro. El señor Correa, si tuviera un mínimo de dignidad, debería regresar al Ecuador y afrontar la justicia, rendir cuentas al pueblo ecuatoriano y rendir cuentas a la historia, porque en realidad lo que todo esto demuestra, Gonzalo, es que tuvimos durante 10 años un proyecto que era político, pero al mismo tiempo era un proyecto delincuencial, que surgía de pactos colusorios entre empresarios y empresas contratistas con el Estado y funcionarios públicos que se beneficiaban de sus aportes ilegales para campañas electorales y que luego retribuían esos cobros ilegales en contratos para el Estado. Entonces, esto es un pacto colusorio, esto es un proyecto delincuencial, esto se llama delincuencia organizada estatal. Como nos indica este resultado indagatorio de la prensa. El 1. Nombres que tras la detención de Jorge Glass se han ido diluyendo hasta parecer quedar en el olvido reaparecen en una nueva investigación periodística de La Fuente, que replica un informe oficial. Heriberto Glass, su hermano, Jan Topic y su empresa Telconet constan en la supuesta red de testaferros del ex vicepresidente. En noviembre del 2018, el Centro de Inteligencia Estratégica, antes Senaín, le pide al mayor Bolívar Garcés que investigue a un grupo de personas y empresas cercanas a Glass. El oficio narra como antecedente el supuesto traslado de dinero en efectivo en una camioneta blanca Ford F-150 sin placas, donde iba Heriberto Glass. Además menciona a la constructora Thalía Victoria como la empresa cuyas actividades económicas podrían estar vinculadas a posibles testaferros del ex vicepresidente. Dice textualmente el oficio: la empresa mantenía relación comercial con Glass Espinel Heriberto Antonio y con la abogada Mendoza Muñoz María Alexandra, quien tiene participación societaria en la mayoría de las empresas del grupo Enríquez Vaquerizo. María Mendoza Muñoz administra 18 empresas, 14 de ellas vinculadas a la constructora Thalía Victoria, 7 creadas en el 2011, con solo días y meses de diferencia. El grupo Enríquez Vaquerizo, al que pertenece Thalía Victoria, está relacionado con 32 empresas, 15 de ellas se dedican a la administración, arriendo, compra y venta de bienes inmuebles. Según el Centro de Inteligencia Estratégica, existen vínculos entre los accionistas del grupo Enríquez Vaquerizo, a los que identificó como posibles testaferros de Glass. El oficio también menciona a la empresa Lincotel S.A., de la que Jan Topic es accionista con un 1% y Telconet con un 99%. Aquí reaparece María Mendoza Muñoz, pues ella administró también Lincotel. En diciembre del 2009, la empresa Lincotel fue vendida a Yocoso, compañía extranjera. El mismo mes, Thalía Victoria adquirió la mayor parte de las acciones de la empresa. En 2011, Yocoso transfiere ya todas sus acciones a Thalía Victoria y a María Alexandra Mendoza. Mendoza, a su vez, da sus acciones a Jan Topic y la constructora Thalía Victoria S.A. a Telconet S.A. Actualmente, la empresa figura con el nombre de NetVoice y tiene un capital de $3.661.000 y se identifica como un proveedor líder en telefonía fija. No se conoce qué arrojó la investigación que remitió el mayor Bolívar Garcés. Sí, que permanece bajo reserva, pues el gobierno no la ha sacado a la luz y tampoco consta en los expedientes judiciales. Dayana Monroy, 24 horas. Alexis Mera, el exsecretario de Presidencia de la República,
Él negaba reiteradamente, siempre ha negado haber recibido dinero de aportaciones de campaña de Alianza País. Pero no es así. Salen algunas cosas a relucir. Aquí he venido a declarar de que yo no conozco de aportaciones a la campaña, que no tengo ninguna relación con las campañas electorales, que no he recibido un real de nada y no conozco nada. ¿Usted recibió dinero por servicios jurídicos verdes? Y nada, jamás recibí nada. No $165.000. Todo es falso. Todo es falso. No he recibido nada, no conozco nada y eso he declarado. Además, la ventaja que tenemos, yo ya entregué todas mis cuentas corrientes y todas mis cuentas de ahorro y se verifica de que no hay yo vivo de mi sueldo. Doctor Encalada, la generalidad de los potenciales imputados niegan rotundamente haber recibido dineros de parte de los que contrataban con el Estado, aportaciones para la campaña de Alianza País. Esto se ha sumado reiteradamente, como hemos indicado. ¿Por qué razones ellos camuflaban así las cosas? Bueno, esa es la dinámica general de la delincuencia o de la corrupción en general. Siempre pues van a tratar de ocultar el delito. Pero aquí vale hacer ciertas precisiones técnicas porque a mí me parece que tienen que haber respuestas inteligentes de parte del sistema de justicia. Porque, claro, es correcto la opinión pública, quienes generan opinión, la sociedad, en general, la fiscalía. O a los jueces. Principalmente fiscalía, que finalmente es el motor de la investigación. Ya. ¿Por qué se lo digo? Porque, claro, con toda razón, la opinión pública, la sociedad, los periodistas, reclaman y piden que se sancionen a las personas responsables y que se tomen las medidas respecto a las personas jurídicas, respecto de las personas que pagaban, etcétera, etcétera. Pero aquí sí hay que hacer presiones técnicas. Primero, y claro, no es coincidencia lo que voy a decir, recién desde el año 2014 existe la posibilidad de que se procese penalmente a una persona jurídica. Antes no, pero ojo con esto. Cuando se creó esta posibilidad, solo se determinó para determinados delitos, no para los delitos de corrupción. Para estos delitos que hoy se están procesando, como cohecho, como concusión, no existía la posibilidad de responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo tanto, si nosotros hoy por hoy le decimos a la Fiscalía que los procese a esas personas jurídicas, probablemente no puede, porque jurídicamente es inviable. Pero fíjense ustedes otra cosa que también es interesante analizar, y es que en el año 2018, con la consulta popular, a través de la cual se creó, digamos, este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, también se reformaron algunas leyes penales, y por las cuales se incorporó la posibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para los casos de corrupción. A partir del 2018 se puede sancionar por cohecho, por concusión y otros delitos relacionados con corrupción, pero no por peculado. Es decir, o sea, acá yo no sé si estas actuaciones son deliberadas, pero la cuestión al final de cuentas es que la propia legislación nos ha quedado debiendo, la legislatura nos ha quedado debiendo, y cuando hablo de la legislatura finalmente hablo del poder político, porque el poder político es quien ha controlado todos los poderes. El candado que el expresidente Correa menciona con ese acerto, el número 1, ¿cierto? Que se pega un tiro. ¿Por qué no? Bueno, pero ¿en confianza de qué? Pero ahora voy con las respuestas inteligentes. Estamos identificando aquellas imposibilidades jurídicas de atribución de responsabilidad penal. Usted me dice, ¿pueden hoy por hoy, en este proceso que se lo conoce como arroz verde, más allá que le quieran cambiar de nombre, si pueden procesar a las empresas que pagaron? Bueno, no pueden. No pueden. Pero hay otras posibilidades. A partir del 2014, por ejemplo, hay la responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos tributarios. Vamos por ahí. Si hubieron, no sé, facturas falsas, o si no vamos por el delito tributario, vamos por el lavado de activos. Usted me dice, ¿qué pasa con los testaferros? El testaferrismo es una figura muy específica en nuestra legislación que no ampara todas aquellas posibilidades que desde la opinión, digamos, común de las personas es el testaferrismo. El testaferrismo está determinado exclusivamente para aquellas personas que se han enriquecido injustificadamente, privadamente injustificado. Pero el concepto de testaferrismo como corrupción nosotros lo entendemos de una manera más amplia. Digo nosotros, como la opinión pública en general, cuando entendemos que las personas aprovechan el dinero de un ilícito y lo hacen aparentar como un dinero legal. Eso se llama lavado de activos. Es decir, pero provienen de empresas fantasmas. Ese es el problema. Lo que fuere. Hay varias posibilidades de empresas fantasmas, pero lo otro es que
Por ejemplo, en la última nota que usted hacía referencia relacionada con los hermanos de algún alto funcionario, con familiares de altos funcionarios, son representantes de varias empresas. ¿No es cierto? Parecería que son unos prósperos empresarios, pero sucede que ese dinero es producto de la corrupción. Pues eso se llama lavado de activos. Hay que procesarlo. Y la Fiscalía lo que no tiene que hacer es esta, quizás movida por la opinión pública, de querer pretender investigar todo en un solo proceso de investigación. Separemos las investigaciones, hagámoslo de forma inteligente, no procesemos a todos bajo el mismo saco, porque ahí hay otro problema. Si proceso a uno por varias causas relacionadas, ese proceso más adelante es nulo, porque cuando hay causas relacionadas, la ley dice que tiene que procesarse una sola vez y por el delito más grave. Entonces, sí hay que sentarse un poco, detenerse a pensar cuál es la mejor forma de dar respuesta a estos delitos de corrupción. El periodismo de investigación de la revista Vistazo señala en el último número de este magazine guayaquileño, armado toda la crónica investigativa por la periodista María Belén Arroyo, alega que la caja chica de la Revolución Ciudadana fueron más de 15,5 millones de dólares, 15,5 millones de dólares en sobornos pagados por 18 firmas privadas que luego recibieron contratos públicos con fondos del Estado. Se habrían beneficiado de esta plata desde los movimientos Rafael Contigo Siempre hasta encuestadores, cantantes, guardaespaldas, grafiteros, troll centers y algunos actuales legisladores. Híjoles, colorean algunitos. Nombres inéditos que aparecen en estas escenas. Pauli, María Belén Arroyo señala que la maquinaria funcionó casi a la perfección. Su único error fue dejar un registro detallado que a la postre reveló el engranaje. ¿Quién estaba a la cabeza? Los líderes. ¿Quién hacía la gestión de cobro y de pagos? Unos que se denominaban coordinadores. ¿Quiénes eran los representantes de las 18 empresas privadas que, identificadas como voluntarias, pagaron más de 15,5 millones de dólares en sobornos? Este fue el monto de la caja chica de la Revolución Ciudadana entre los años 12, 13, 14, 15 y 16, financiada con coimas de firmas contratistas con el Estado. La estructura fue vertical. En la punta de la pirámide, SP, señor presidente. Y este es el peligro que se le viene al exmandatario. ¿Cómo comprobar esto? SP, A1, RCD, Rafael Correa Delgado. El que autorizaba algunos pagos era él. Ese es el quid del asunto que puede ser comprobado. Pero la pregunta es, ¿cómo unas iniciales pueden ser utilizadas para definir la responsabilidad de la persona que ordenaba, convalidaba y hasta recibía potencialmente? Él no creo que haya recibido dinero en efectivo, pero todo el mundo, o seguramente sí, ahí especulamos. Pero ¿cómo le queda a usted la figura de este formato que inventó precisamente el SP, el señor presidente?
Pero no creo que él haya inventado los delitos económicos. Lo que pasa es que se asesoró bastante bien y por eso es que usted ve que no solo el señor Correa, ¿Qué sino sería todo entonces, el entorno. para yo no ultrajarle diciendo que él no es el inventón? Verá, esto es un círculo de corrupción, delitos empresariales, que por lo general siempre están bien asesorados. No en vano se llenan la boca diciendo, no hay pruebas, en mi cuenta no van a encontrar nada. Si me encuentran 20 centavos que no son míos, me pego un tiro. ¿Por qué? Porque hemos visto todo el entramaje empresarial de empresas que por un lado se entiende han pagado para que les den las obras con sobreprecio, obras mal hechas y más los contratos complementarios de las obras. Y no conforme con eso, esas empresas también, que no tenían nada que ver, por ejemplo, Sinohidro, con contratar publicidad, catering y cantantes. Es decir, hay una desviación de actividades total de favorecer a un grupo en detrimento del país, porque al fin de cuentas todo estaba tapado con que estamos haciendo obras, las grandes obras, pero nos damos cuenta todo este entramado. Y aquí se ha dicho algo muy importante. Tal es así que dicen que no hay pruebas porque creían que todo este uso de empresas, de personas naturales, jurídicas, del nombre, del cantante, de la publicidad, no iba a ser descubierto. Y adicionalmente tenían un gran seguro, una gran mente, la mente normativa, de decir, aprobemos una norma que nos garantice más temprano que tarde impunidad. Por ejemplo, el dar contratos a dedo, que antes era una modalidad de peculado, ¿qué dijeron en el COIP? No, hermano, quítale a una figura que se llame tráfico de influencias y que en 5 años prescriba. De ahí que yo no sé si la señora fiscal general, y coincido con Pablo en que nadie entiende por qué se van con unas figuras delictivas que terminan siendo de bagatela frente a las conductas graves, como el señor Glass también, que se fueron solo con asociación ilícita. Acá también, como les gusta mucho la asociación ilícita, pusieron en este caso que ahora se llama sobornos 2012-2016. Yo tampoco entiendo por qué limitaron la fecha solo a esto. Esperemos que en la actualidad no sea ahora otras empresas que ya no se llamen Odebrecht y que sigan haciendo lo mismo. Se van por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. Si me están hablando del 2012, una asociación ilícita, el 2017 estaría prescrita. Tráfico de influencias del 2012, 2017, prescrita. Es decir, solo nos vamos a quedar con el cohecho. Parece que eso no repara Fiscalía. ¿Y cuál es la pena, Paulina, para el cohecho? Para el cohecho, si es que es el genérico de 3 a 5 años. 3 a 5 años. Por eso le digo. Los 3 son de 3 a 5. De 3 a 5. Entonces, cuando teniendo incluso... Usted dice es muy poco para lo que han hecho. Más allá de muy poco, veo que no hay una estrategia investigativa para lo que supone la delincuencia empresarial. Todas estas empresas... Unas de ellas incluso declaraban ante el Servicio de Rentas Internas. Pero ellos subestiman el cohecho. Y no es así. Yo creo que subestiman al pueblo ecuatoriano, don Gonzalo. Simple y llanamente es, bueno, hablemos del caso del momento. Esta semana voy a decir que es el mega caso e incluso los abogados, la propia defensa técnica del señor Correa, llegan a decir, no, ahora sí damos por hecho la vinculación. ¿Qué es? Para mí... Si es que esto sigue con esta trilogía de delitos, que no sé cómo los van a aprobar, no sé cómo van a vincular a todas las piezas que están aquí. Una vez más me permitiré decir... La pregunta del millón para como la el fiscal, señor ¿no? Glass debe estar feliz y contento y quédese callado con su asociación ilícita, con 2 delitos que podrían estar ya prescritos. Y uno, que bueno, si bien se puede juzgar en ausencia... imprescriptible, pero con toda esta trama de una persona que no escatimó todos los sábados en decir que tenía el control de absolutamente todo, porque hasta su personalidad no le da para fungir de víctima ni decir yo no sabía, porque era una persona que demostraba que tenía conocimiento de todo y también parece que se olvida en el Ecuador que no solo se delinque por lo que se hace, sino también por lo que se deja hacer. Si había deber jurídico de evitar algo y la gente simple y llanamente se quedó cruzada de brazos, eso también es delito. Y lo que más preocupa
don Gonzalo, es que en un tiempo atrás se le criticaba al ex procurador Diego García. ¿Por qué? Porque cuando Odebrecht funcionó, Correa dijo que la sacó a patadas, pero luego Odebrecht volvió. ¿Y por qué volvió? Porque el procurador de la época, don Diego García, habló con Odebrecht. Llegaron a un acuerdo económico, páguenme las multas, vea aquí, prácticamente llegar a un acuerdo económico. Al parecer vamos a lo mismo. Una vez más, la delincuencia empresarial, seas la empresa más corruptora que seas, mientras pagues no hay problema. Me pagas y puedes volver a operar tranquilamente. Entonces, la sensación de impunidad es grande, porque si bien desde el 2014 hay responsabilidad penal de la empresa, es decir, que la empresa responda, antes del 2014, no es que a la empresa la liquidaban o la extinguían, pero sí se hacía comparecer a los representantes legales de las empresas. O sea, tampoco es que había un blindaje de que a la empresa no se le topaba. No en vano, Brasil, Colombia, Perú, porque han tenido ciertos resultados, porque en el ámbito penal hicieron comparecer a los representantes de las empresas. Solo ahí, cuando están vinculados al proceso, pudieron ser cooperadores eficaces, se pudo negociar reducciones de condenas, pero porque hay un poder punitivo que le está dando el mensaje que no van a tolerar los delitos cometidos. Pero en el Ecuador, sin una estrategia clara de qué delitos perseguir, otros delitos que la norma se le hicieron pro impunidad para ellos, no en vano el señor Alexis Mera, que ojo, él fue el gran gestor del Código Orgánico Integral Penal, le va a decir, a mí no me encuentran nada y aquí no hay nada, porque desde la norma sabían la pauta de dónde ir, lo cual no quiere decir que esté excusado. Pero esta sensación de que igual, o sea, hubo un momento en que dentro de los escándalos mediáticos de la justicia penal ecuatoriana, que Telconet ya devolvía unos millones que les iban a dar a los jubilados. Todo esto no estaba dentro de un proceso penal, habían acordado con la UAFE, ahora acá Odebrecht también parece que está ya sentado a discutir en el Estado, bueno, y los delitos se siguen quedando en impunidad. Cárceles llenas de la delincuencia común y la delincuencia económica, mientras pague no le pasa nada. ¿Sí se da cuenta cómo llegamos al mismo punto de una justicia disímil? Y nuestros asambleístas, que ya están a puertas de una reforma del COIB y demás, yo creo que tienen claro este panorama, porque este panorama se lo hizo notar antes de que entre en vigencia el COIB. ¿Han hecho algo? Y esto es oposición, oficialismo, leninismo, correísmo, lo que usted le quiera llamar. ¿Han hecho algo por en verdad que la norma también vaya a la par de estas nuevas formas delincuenciales? No han hecho nada. Y muchos no han tenido en reparo en decir, no lo hacemos porque puede ser que en algún momento nos beneficiemos. Entonces, es un círculo que realmente nos genera, es un círculo vicioso. Y si ahora nos quieren hacer creer que ahora sí hay justicia por el verde final del 2012 al 2016, me permito decirle, yo no sé, con el paso de los años, qué finalidad van a tener estos procesos, porque vamos a llegar a nulidades, vamos a llegar a prescripciones, y quienes deberían responder al país se van a seguir llenando la boca con lo que saben que no es, pero les gusta frente a la torpeza de la justicia decir que son perseguidos políticos, que esto es linchamiento mediático, que les genera daños psicológicos, cuando yo sí pienso que la estrategia, si bien nuestros elementos jurídicos, nuestras normas, no todas están mal, sí se puede llevar adelante procesos bien hechos, con contundencia, pero lo que estamos viendo, lamentablemente, me permito decirle, y espero equivocarme, no creo que lleguemos a buen puerto. Y lo máximo que quizás lleguemos es empresas que le callarán al Ecuador con dinero. Le dirán, ¿quiere plata? Ok, perfecto, déjeme seguir operando. Y quizás estemos hablando de este esquema, ya no sea Odebrecht, ya no sea tal o cual empresa, no sean estas 60 empresas que el SRI ahora está tratando de sacar información. Curioso que el SRI no haya alertado antes de todo esto que ocurría, ni tampoco un Consejo Nacional Electoral que debía monitorear cómo se daban los aportes a los partidos y movimientos políticos. ¿Y en qué queda, me pregunto, doctor Montúfar? Laura Terán hoy ha acogido al programa de protección de testigos, que según el Magazine y el trabajo de María Belén Arroyo, de la revista Vistazo, del Magazine ecuatoriano, Laura Terán
acogido al programa de protección de testigos, registró los ingresos y egresos del sistema de sobornos con líderes que menciona el trabajo periodístico de María Belén, con 3 líderes, Glass, Duarte, Solís, con 3 coordinadores, Olga, María Augusta Enríquez y Pamela Martínez. Laura Terán ha sido acogida al programa de protección de testigos y ella fue la encargada de registrar los ingresos y egresos de este sistema de sobornos, ya lo dijimos. Entonces aquí aparecen unos zares de la Revolución Ciudadana, así definidos por la periodista, los que recibieron los pagos, que provinieron de sobornos entregados por una o más de las 18 empresas contratistas que les denomina el trabajo, el reporte voluntarias, empresas voluntarias, según la documentación constante en la Fiscalía General del Estado en fase de instrucción. Marchas respaldando a la Revolución Ciudadana, convenciones de Alianza País, camisetas, propaganda, ciertas sabatinas fueron cubiertas con coimas. Además, movilizaciones y viajes, dice la revista, dice el trabajo de María Belén, sueldos de colaboradores de correísmo, sueldo de colaboradores del correísmo, presentaciones artísticas, hasta festejos de cumpleaños, todo lo que nos mostró la sinvergüenza estrategia que utilizaron. Y aquí destacan zares de la revolución, destacan a Ernesto Guerrero, a Romy Vallejo, a este novio que le abren la puerta para que suba a su vehículo, este presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, el señor Jimmy Salazar, abogado Jimmy Salazar. Iván Hurtado también es tomado ahí como zar. Wendy Vera Flores, que estaba protestando en las últimas horas, diciendo que a ella le conoce todo el mundo. Eso es lo que decía. Entonces, en síntesis, ¿a qué estamos asistiendo este momento y qué se dificulta, según su visualización, qué se dificulta este momento para esclarecer con todos estos elementos cómo funcionaba esta mafia? A ver, yo lo que me temo es que podamos estar asistiendo a un evento judicial de investigación y después, yo diría, de juzgamiento en el que podamos llegar a una situación de parcial impunidad. Y creo que lo que acaba de decir Paulina me parece que es muy importante, muy importante. Y eso hace referencia a lo que también Pablo dijo hace un momento, que yo quiero retomar, porque me parece que es el tema de fondo. Ya podemos estar claros, la Fiscalía por supuesto tiene que poner todas las piezas, pero la información está ahí. Y el señor Correa, en vez de ponerse dramático y hablar de los tiros, más bien debería estar hablando de cómo afronta la justicia y responde ante el país. El problema es cuál es la estrategia para llegar a la justicia. ¿Cuál es la estrategia para llegar a la reparación? Me parece que ese es el problema de fondo y esa es la discusión. Para que no tengamos y no lleguemos a situaciones como fue el juicio en contra de Jorge Glass por asociación ilícita, que terminan, sí, con un personaje importante de la Revolución Ciudadana en la cárcel, que está cerca ya de tener el derecho de gozar de situación de una situación de prelibertad, es decir, ya tiene él pronto, estaría en esas condiciones, podría ejercer esos derechos. Y nos quedemos con el país
en la impunidad, una impunidad parcial, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál sería el camino? Me parece que ese es el debate y por eso me parece que lo que Pablo dijo hace un momento es muy importante, aunque yo tenga algunos puntos de discrepancia con él. Yo no soy penalista, pero sí me toca meter a discutir, debatir con penalistas y lo hago con todo respeto y humildad. Con todo respeto y humildad. Pero a usted no le ayuda estas expresiones que formuló el señor presidente Moreno, una vez que el 17 de abril del año 19 me dice el compañero, el presidente Lenin, tras la detención de Assange, dijo, si Correa regresa al Ecuador, irá a la cárcel, que es donde debe estar. A propósito de Correa, Interpol, tengo entendido que ha rechazado un pedido de Ecuador para arrestarlo y extraditarlo al expresidente por su presunto involucramiento en el secuestro de un opositor. ¿Va a hacer algo más Ecuador para intentar arrestar a Correa? Bueno, nosotros hemos hecho la solicitud de Interpol. Interpol es una organización independiente que sabrá si lo hace o no. Pero en el Ecuador, ahora que hay una justicia autónoma e independiente, ha determinado pues que la orden de prisión contra el señor Correa, que debería estar allí, por la cantidad de males, por la cantidad de daño, por la cantidad de lesiones que realizó sobre la dignidad de los ecuatorianos y sobre todo sobre su economía. Es decir, que si Correa vuelve a Ecuador... Va a la cárcel, que es donde debe estar. Perdón, dígalo. Va a la cárcel, que es donde debe estar. ¿Qué le parece a usted? Que como una declaración política estaría bien, pero no es del juez. El presidente de la República no es juez. Yo creo que... Pero él colige. Que creo que en realidad en este momento ya están los elementos, me parece a mí, para que así sea, pero eso tendrá que llevar adelante, se deberá llevar adelante en el proceso judicial. Permítame, Gonzalo, llegar al punto que quería llegar con lo que planteaba Pablo. A ver, es verdad, el Código Integral Penal recién desde el 2014 permite o habilita la posibilidad de que se pueda procesar judicialmente, penalmente a las empresas. Es verdad que ese ámbito está restringido a ciertos delitos. Es verdad que todo que hay un camino que sería la vía tributaria. De hecho, hay un proceso en Fiscalía en contra de Odebrecht, disculpen que hable de Odebrecht, que es lo que más conozco, por un delito tributario, que sería una vía para avanzar. Pero eso no quiere decir, y aquí regreso a lo que decía Paulina, que los representantes legales de las empresas, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde se tiene que apuntar. Los representantes legales de las empresas. Y no hablo solo de Odebrecht, de todas las que aparecen ahora en el... Y los registros que... Exactamente. Que Además hubo un sistema de cruce de facturas y al haber cruce de facturas, todo eso quedó registrado en el SRI. No deban ser responsables, no deban ser vinculados y no deban ser procesados. Y eso me parece que es fundamental. Por lo tanto, uno debería esperar que en sobornos 2012, 2014, 2016 haya vinculación a los representantes de las empresas que entregaron la plata, es decir, que fueron los que corrompieron, los que entregaron los recursos hacia estas campañas electorales. Y hoy sabemos que se ha utilizado para todo y que Correa autorizó. No solo Correa, y creo que está pasando de agache, por decirlo de alguna manera coloquial. El ex fiscal Vaca Mancheno también hizo autorizaciones, es que es algo impresionante. El asesor de la fiscalía, el señor Pedro Espinosa, era el que llevaba el dinero supuestamente de Pamela Martínez a Alexis Mer, es decir, es de locos, es realmente de locos. Cuando yo estuve en el juicio en contra de Jorge Glass, me sentaba al lado del señor Espinosa. El gordito. Entonces era una cosa, y con él comenté durante todo el juicio, todas las incidencias del juicio, no sabía que era el que llevaba la plata de Pamela Martínez, de Odebrecht a Alexis Mera. Es para caerse para atrás, es para desmayarse. Pero bueno, aparte de esa anécdota que me espeluzna cuando me le toca relatar. A ver, hay que procesarlas judicialmente a los representantes legales. Pero eso no quiere decir, y Paulina mencionó aquello, y eso me parece que es muy importante. Yo tengo aquí el acuerdo de cooperación, perdón, el acuerdo al que acaba de llegar la Fiscalía peruana con la firma Odebrecht, que parece que es muy importante porque puede servir la experiencia de otros países. Penal. Entonces, eso no quiere decir que el Estado ecuatoriano, la Fiscalía, la Procuraduría, y yo también sostengo, y aquí quisiera escucharles a dos excelentes abogados de quienes yo aprendo, porque yo no soy ni abogado ni penalista y estoy aprendiendo de estos temas. Instituciones como el municipio de Quito, son instituciones autónomas que
deben representar a las víctimas frente a estos delitos que fueron perpetrados, y eso tiene que demostrarse en juicio, pero hay las evidencias de que así debería ser, ¿no es cierto?, por empresas y exfuncionarios públicos, representantes legales de empresas o personas que eran funcionarios de empresas que eran los que hacían las negociaciones y entregaban los sobornos. Entonces, tiene que llegarse a un acuerdo con la firma Odebrecht. Y en ese acuerdo, que puede ser un acuerdo, no sé si el término es correcto, extrajudicial, ¿no es cierto?, llegar a una reparación. A una reparación que, por supuesto, yo estoy de acuerdo con Paulina, no es para que regresen, es para que reparen. Fíjense en el caso del Metro de Quito. Tenemos una obra cuyos estudios determinaban que debía costar aproximadamente 1.490 millones de dólares y el contrato fue de 2009. Hay una diferencia de 509 millones que se tiene que explicar. Yo no estoy diciendo que ahí todos serán sobreprecios o será un incremento de precio injustificado, pero estamos hablando de 509 millones, estamos hablando de un montón de recursos para el municipio de Quito. Está el tema patrimonial, hay un gran debate, hay colectivos como Quito Milenario, expertos que se han pronunciado sobre los daños que habría ocasionado el metro al atravesar la tuneladora por el centro histórico de Quito. Hay evidencia de que, por ejemplo, el convento del Carmen Bajo ha sufrido graves daños, que habría que determinar. Yo no, en este momento, yo no soy un experto que puedo afirmar, estoy diciendo que hay temas importantes. Hay un daño, podría haber un daño patrimonial. Es un delito muy serio, muy grave. Muy grave. Un centro histórico tremendo, que es patrimonio de la humanidad. Está el tema de Solanda, Gonzalo. Tampoco yo puedo en este momento afirmar que se debe al metro, pero porque es una zona sensible que fue construida en los años 70 sobre terrenos pantanosos. Recordamos que ahí había una laguna, la famosa laguna de Turubamba, así como hubo la laguna de la Carolina. Pero hay más de 400 familias afectadas. Yo he estado ahí, las casas cuarteadas en la Jota. Es decir, habría otro problema. Entonces yo creo que tiene que sentarse las autoridades ecuatorianas, el procurador, que es el abogado del Estado, la fiscalía, tiene que sentarse también yo creo que el municipio de Quito, el alcalde de Yunda. La conducta o la metodología para escaparse del señor procurador, para aislarse, digamos, y para él más o menos manejar la situación solamente desde su ámbito, esta desconexión de todas las autoridades. Pues entonces tiene que hablar, en este caso, a la empresa Odebrecht. ¿Qué desenlace puede producir eso? Que Odebrecht además coopere con la investigación, que pueda determinar con claridad cómo fue el mecanismo, quiénes fueron los beneficiarios, que pueda ayudar al proceso en el que estamos en este momento. Pero ese es oficio del procurador. Y se tiene que llegar a una reparación. Tiene que haber una reparación, que es una reparación integral, no solamente económica, es moral. Pero ¿qué nos debe el procurador? Perdone que le insista. Bueno, el procurador ha iniciado esta conversación, trascendió en las últimas semanas que se han reunido con el representante legal de la empresa, que se comienza a hablar del tema. Es curioso que en el Ecuador se hace esto, mientras los otros países han avanzado muchísimo ya en ese tema. El caso del Perú mencionaba, el caso de Estados Unidos, ni se diga, 3.500 millones de dólares fue la reparación de Odebrecht por los delitos cometidos a través del sistema financiero estadounidense. Aquí ni un centavo. Entonces eso es lo que, como le diría, como ciudadano, como persona que está interesada en estos temas, sí me parece que es importante. Y por eso tenía esta discrepancia, que veo que no es discrepancia parcial, en el sentido de que hay que procesar judicialmente a los representantes legales, a quienes operaron este sistema colusorio y ilegal, pero hay que también sentar a las empresas. Y a las empresas tienen que ellas reparar al Estado ecuatoriano, a las víctimas que somos todos nosotros, por los delitos económicos, patrimoniales y sociales que puedan haberse también generado, las afectaciones sociales que se puedan haber generado. Y ahí sí, permítame, Gonzalo, yo sí quiero hacerle un emplazamiento al alcalde Yunda. Él no puede decir lo que dijo hace algunas semanas de que él se va a desentender de este tema. Porque es el representante de la ciudad. Aquí hemos sido los quiteños somos las víctimas de esto. Puede ser correísta o puede ser lo que sea, mi estimado Gonzalo, pero en realidad creo que el Ecuador como Estado, como sociedad, tiene que hacerse respetar. A mí me indigna que en el Perú se haya avanzado. ¿A quién le debe el 20% de apoyo? Bueno, pero él es el alcalde, es el representante legal y por lo tanto no puede decir. Aquí estaría incurriendo, a mí me parece en una situación de omisión muy grave.
muy, pero muy grave. No puede escaparse de esto. No puede escaparse. ¿Qué tal si mañana hay una investigación junto a Fernando Villavicencio? Solicitamos a la fiscal que hubiera una reapertura de la investigación por el Metro de Quito. Ella lo hizo incluso antes de que formalicemos el pedido. Y aquí no pasa nada. Esta es una investigación que ya se cerró. Sí. Entonces, termina toda la impunidad. El contrato más grande de Odebrecht en el país, en la historia del Ecuador, uno de los más grandes de América Latina, el Metro de Quito, y todo queda en la nada. Eso me parece a mí que hay que mirar. Los que tienen evidencias parece que arreglan con los complotados en el delito, que son muchísimos. Y entonces, si no responden a las insinuaciones, por partes van conociendo sus nombres. No sé si me cachen. Pero bueno, en síntesis, señoras y señores, en síntesis, Arroz Final es uno de los 3.148 archivos, dice María Belén Arroyo, incautados en el computador de la señorita o señora Terán, que las autoridades requisaron durante el allanamiento. El documento Excel tiene que ser recopilado toda esta información. El documento Excel tiene 63,000 hojas. Estas se suman a las más de 30,000 páginas del proceso que reposan en la Fiscalía. Esto como datos para la gente, para que aprecie, y que están en fase de instrucción en la Fiscalía. Los valores totales, según los registros, son 6,5 millones en dinero en efectivo entregado por las empresas y 8,700,000 dólares a través de cruce de facturas. Esta recopilación informativa. De este modo, las empresas cubrían los servicios de terceros, a su vez contratados por la organización política Alianza País y por el correísmo. FOPECA pagó una factura de 60,480 dólares. ¿A quién? Creacional. Empresa de publicidad. Publicidad Vinicio Alvarado, este es un segundo grupo, gestionó, entre otros pagos, 629,000 dólares de estos fondos. Grupo Azul, de William Phillips, entre otras, fiscalizador de obras de la refinería de Esmeraldas, entregó 95,000 en efectivo y 205,000 en facturas en el año 12. Su contacto era Glass. Luego sigue ex subsecretario de la política, recibió más de 200,000 para organizar manifestaciones en el 15. Luego sigue Sofía Espín, para organizar marchas de apoyo, recibió en el mismo año 2015 un monto superior a 42,000 dólares. Romy Vallejo recibió un sueldo adicional de 5,000. Repito, 5,000 dólares mensuales de estos fondos. Federación de Abogados del Guayas. Aquí viene el que le abren la puerta. Jimmy Salazar, esposo de la Pamela. En 2015 habría recibido 67,000 dólares. Luego viene el representante del grupo Pueblo Nuevo. 2014, un pago de 60,480 dólares. ¿Con dinero de quién? De la firma increíble, Hidalgo. Y en el 2012 recibió otro pago de 89,000 dólares de estos fondos. Y luego la Wendy Vera, a mí me conocen ustedes, les dice a todos, compositora del tema Ya tenemos presidente, ella ha sido la autora.
Ya tenemos presidente con dineros registrados en arroz final. En 2013 el pago fue de 13.440. ¿Para qué sirve esto, Paulina Araujo, doctora? Bueno, sirve para que se den cuenta que no solo es el cuaderno de doña Pamela Martínez o el Excel de Laura Terán lo que hay, sino que hay evidencias claras y contundentes de cómo se operó. Simple y llanamente ese uso del Estado ecuatoriano, ese contubernio con empresas, facturaciones que no se correspondían. Entonces, yo sí pienso que la justicia ya no tiene por dónde irse a decir que no hay elementos contundentes como para avanzar, pero que avancen con los delitos que en verdad van a poder ser demostrados. ¿Cuáles son ¿no? ellos? Bueno, lo hemos hablado aquí. Sí. Hay lavado de activos que le permite ir contra las empresas. Lo que preocupa es que en este caso Verde Final, hasta el 5 de septiembre del 2019, es el tiempo máximo, los 120 días de la instrucción fiscal. Y aquí lo que se ha hecho fue una reformulación de cargos por la asociación ilícita, el tráfico de influencias y el cohecho. No sé si es que va a vincular a más personas, sin embargo ya se ancló con estos 3 delitos, entonces puede ser que Verde Final se quede en eso y también nos quede ese sin sabor, ¿no? Hubo 3 órdenes de detención, primero para Mera, Duarte y el señor Alvarado. Y, qué curioso, Alvarado se avanzó a irse, se ha ido, ahora le receptan las versiones vía Skype. Entonces tenemos esa sensación, ¿dónde están las empresas? ¿Dónde está una vinculación completa y por los delitos contundentes? Pero yo sí creo que ya en el Ecuador, más allá ahora sí de hablar de justicia penal, yo pienso que el Ecuador está harto. Cada día se oyen millones y miles y miles y nuevos nombres. Exacto. Y lo que duele es que prácticamente se está... ¿Y dónde está la situación de que no se va a tolerar? Recién escuchamos una perorata. Una frase del presidente Moreno de que si Correa regresa se va preso por todos los juicios que tiene. Correa solo tiene el caso Balda, hasta lo que yo tengo entendido. No tiene ningún otro proceso ni ninguna orden de detención. Y adicionalmente el presidente Moreno... Por eso se atreve a decir que se pega un tiro si le comprueban. Lamentablemente del presidente Pero puede Moreno... dar una sorpresa, esto sí les anticipo a todos, nos anticipemos. La fiscal general de la República tiene elementos que no quiero mencionarlos. No, y está bien. Y a mí lo que me preocuparía es que luego, con el paso del tiempo, indulten, como ya han hecho, porque puede ser que la justicia responda y luego les den una amnistía, un indulto y les perdonen. El propio Moreno, 27 de diciembre del 2017, dio indultos por peculado. Entonces, compréndame que aquí no solo es que se ha abusado del dinero ¿Quiénes público, fueron los beneficiarios para que se acuerde de Lenin? Me parece que no tengo aquí los nombres, pero se los puedo pasar. Lo hemos hablado aquí en varias entrevistas, incluso. Pero aquí no solo es el dinero que se tiene que reparar. ¿Quién nos repara la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado? Ese es el grave problema. Muchas gracias. Doctora Encalada, un final. Sí, para cerrar, muchas gracias. Quizás con este disentimiento que de alguna forma había de parte de César, que a la final no es tal. Que César, como buen político y buen comunicador, reparó en el hecho de que no se pueda procesar penalmente a las personas jurídicas no quiere decir que no se pueda procesar a los representantes de esta o a los directivos que tenían responsabilidad. En efecto, sin duda, ese es un punto que vale aclararlo para la opinión, para la ciudadanía que nos escucha, y es que, claro, si las personas que como parte de estas empresas cometieron los delitos, tienen que responder penalmente. Pero ahora en este punto es importante, cuando Fiscalía inicia el proceso penal, en el caso de Arroz Verde, Fiscalía inicia como concusión. Y hay que distinguir 2 delitos, creo que es de simple explicación para la ciudadanía. La concusión es el delito por el cual el funcionario público exige dinero a una persona, ya sea persona natural, una empresa, etcétera, etcétera, y entonces la persona que entrega el dinero es víctima del delito. El único culpable es el funcionario público. Y hubieron pocas voces, esto me llamó la atención, porque hubieron muy pocas voces, entre ellas las de César, la que decía, bueno, ¿y en dónde están las empresas? ¿En dónde está el privado que corrompe al funcionario público? Y entonces Fiscalía, cuando hace esta vinculación a Mera y estos otros funcionarios, cambia el tipo penal, reformula cargos y ahora sí lo hace por cohecho y otros delitos. Cuando pasa esto, licenciado Rosero, cuando Fiscalía cambió de delito, nos deja abierta la posibilidad a que ahora sí
respondan también los particulares que pagaron el dinero. Esa es la consecuencia del cambio de delito. Por lo tanto, si es que Fiscalía en estos días no procesa a estas empresas y no procesa a quienes se sabe que estaban arriba de la cadena de toma de mando, entonces sería una tomadura de pelo. A mí me parece que esto, yo creo que también, como el licenciado Rosero se anticipa, van a haber sorpresas. Esto es algo que está de alguna forma ya escrito, está dicho. Es obvio que la Fiscalía va a terminar procesando tanto al expresidente de la República cuanto a las personas jurídicas. Y claro, si es que por ahí hay personas jurídicas, qué sé yo, que fueron extorsionadas, coaccionadas, bueno, tendrán que defenderse. Pero si en cambio hay evidencia de que las personas jurídicas, las empresas o las personas naturales pagaron a cambio de que les den un contrato, es clara la responsabilidad penal y tendrá que determinarse en el proceso penal. Son distintos los guiones de desenlace al que arribará la Fiscalía, por un lado, y la Procuraduría, por otro lado, o el Consejo de la Judicatura, por otro lado. ¿Cómo analiza este tema? El desenlace. Bueno, yo espero que trabaje en conjunto, ¿no? Porque aquí está en juego interés público. ¿Usted ve superior. que van a trabajar en conjunto? Esperaría. ¿O cada uno tiene...? Yo vi con buenos ojos la reunión o la convocatoria del procurador a que junto a la fiscal, al Contralor y al secretario anticorrupción, al menos se comience esta conversación con la empresa Odebrecht de cara a la reparación. Yo espero que trabajen en conjunto. Creo que aquí estamos hablando del Estado ecuatoriano y estamos hablando de todos los ecuatorianos. Sobre todo, me parece a mí, y yo quiero insistir, que ya hay elementos, como dijo Paulina, ya hay elementos, creo que la investigación, la información que han aportado periodistas de investigación, esto hay que decirlo, porque en realidad el Estado ecuatoriano tiene una gran institución llamada Fiscalía, pero en realidad la información importante, gruesa, ha venido de afuera de la Fiscalía. Es verdad. Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, los amigos de La Posta, Marta Roldós, María Belén Arroyo, es decir... Arturo Torres, me estoy olvidando de personas y les pido disculpas porque en realidad el aporte de periodistas de investigación ha sido enorme, que han dado los elementos de la Fiscalía. Ahora lo que buscamos, lo que esperamos es una estrategia inteligente, clara, que permita llegar a la justicia y a la reparación integral. Reparación integral, me parece que es importante. Así que yo estoy preocupado, me parece que hay elementos... como aquí se ha conversado, complejos, difíciles, pero bueno, esperemos que no nos quedemos a la saga. Que ocurra en el Ecuador lo que ha ocurrido en otros países. El Perú es un caso paradigmático, 4 presidentes procesados, un acuerdo muy claro con Odebrecht, la colaboración de Odebrecht. Es decir, la empresa aquí en este caso sentada a colaborar con el Estado para que haya justicia y reparación. Aquí no estamos ni en pañales todavía en ese proceso, así que yo hago votos de que así ojalá ocurra. Don Gonzalo, tengo los datos de los indultos por peculado. 22 de diciembre, a través de decreto ejecutivo 249 y 251 a favor de Claudia Rodríguez y Jorge Peña. Por eso le digo, aún así la justicia camine, esperemos que a futuro no tengamos presidentes que perdonen por delitos de peculado. Caso contrario, llegamos a nada. Sí, pero ¿cómo evitar en el siguiente análisis con invitados especiales? ¿Cómo evitar que esta nueva temporalidad, esto pertenece a la época petrolera, pero la nueva temporalidad viene a ser la etapa minera? ¿Cómo evitar que la explotación minera sea administrada por la propia corrupción de estos días o de los días anteriores? ¿Cómo evitamos? A ver, les dejo pensando mientras transcurren estos anuncios publicitarios. Inicio de espacio promocional y publicitario. Los últimos estilos en zapatos de moda están en Payless. La promoción mitad de precio ya está en Payless y sin exclusiones. No te la pierdas. Compra un artículo y llévate el segundo de igual o menor valor a mitad de precio. A todos les gusta Payless. Promoción válida del 11 de julio al 1 de agosto de 2019. Visita la tienda para más detalles. Entendemos que es momento de impulsar ideas verdes y de cultivar el futuro con responsabilidad. Incentivamos